Dios espera que el hombre le lleve delante de su presencia un sacrificio puro, santo y agradable. ¿Qué sucede cuando aquel ser humano, aquel sacerdote que Dios llama delante de su presencia a ministrar un pueblo, ya sea en adoraciones, ya sea en alabanzas, ya sea alimentando el pueblo con la palabra del Señor? ¿Qué sucede cuando aquel ser humano que Dios llamó a trabajar en su obra hace lo contrario a lo que Dios le dice? ¿Qué sucede cuando este ser humano no hace el trabajo que Dios le pide que éste haga en su altar? En el día de ayer estuve compartiendo algunos detalles que nos muestra la historia del pecado de los hijos de Elí. Estuve compartiendo de qué manera el ser humano que Dios le da la oportunidad de guiar un pueblo desprecia el sacrificio del Señor. El sacrificio que Dios espera delante de su presencia que le lleve el hombre. El sacrificio que el pueblo le lleva a Dios delante de su presencia es de mucho valor para el Señor. Este sacrificio es espiritual. Este sacrificio es espiritual. Todo lo que se hace para el Señor se debe de hacer un 100% en el espíritu. Dios decía, espera un sacrificio santo, puro y agradable. Dios espera que aquella persona que Él le dio la oportunidad de guiar un pueblo haga su trabajo como Dios se lo ha pedido. Hay instrucciones que el hombre debe de seguir para que todo salga como Dios se lo ha dicho. Este sacrificio que Dios espera delante de su presencia tiene mucho valor para Él. Este sacrificio que Dios espera delante de su presencia, nadie lo puede tomar. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él, es de Él. ¿De dónde sale este sacrificio que Dios espera delante de su presencia? ¿Cómo Dios recibe este sacrificio? Hay una ordenanza que el sacerdote tiene que seguir. Aquella persona que Dios le entregó un ministerio, un sacerdocio, un pastorado. Aquella persona que Dios llamó como adorador, como levita, tiene un trabajo que hacer en la casa del Señor para que este sacrificio, lo voy a volver a repetir, este remanente tiene un trabajo que hacer para que todo salga como Dios lo ha pedido. Todo el cuerpo de Cristo, todo este remanente tiene que seguir una ordenanza. No debemos olvidar que Dios es espíritu, Dios no es hombre.
A Dios no se le da nada que venga de la carne. ¿Por qué? Porque Él no lo reconoce. Él no sabe qué es esto. Esto para Él es inmundicia. Todo lo que viene de la carne es inmundicia. Para el Señor es inmundicia. Para el hombre no. ¿Por qué? Porque son los deseos de la carne. El cuerpo de Cristo, aquel remanente que Dios le entregó aquel remanente que Dios le entregó un ministerio, necesita trabajar bajo un orden específico para que todo lo que Dios le ha pedido salga como Dios se lo pidió.